corazón. Por eso ustedes verán que en la Iglesia Católica introdujeron un mandamiento que no existía, el 9. No consentir pensamientos y deseos. ¿Quién lo inventó? Jesucristo. Y si Cristo lo inventó, tenían que meterlo en algún lado. Y para que quedara en relación con los 10 mandamientos, tenían que quitar uno. Uno que estuviese en unión, o sea, que no violara la ley, sino que la perfeccionara. Y que se mantuvieran los 10 como símbolo, más nada. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor el día de hoy, abriendo nuestras Biblias en el libro del Éxodo, el capítulo 31, y vamos a leer el verso 18. Dice la palabra de Dios, está hablando aquí de Dios, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Alguien sabe, hermanos, qué es lo que estaba escrito en estas 2 tablas de piedra? Estaban escritos los 10 mandamientos. Vamos a suponer que estaban 5 en una tabla y 5 en otra, porque eran 2 tablas. Y dice aquí la Biblia que fue Dios mismo, hermanos, quien escribió en esas tablas los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué son los 10 mandamientos, hermanos? Los 10 mandamientos son la ley moral de Dios, y tenemos que aprender a diferenciar eso, porque muchas veces oímos hablar de la ley y decimos, ya no estamos bajo la ley, ¿verdad que sí? Oímos hablar del Antiguo Testamento y decimos, ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. Pero resulta, hermanos, que la ley moral de Dios, o lo que es lo mismo, los 10 mandamientos, traspasan del Antiguo y llegan hasta el Nuevo Testamento y siguen vigentes. Lo que no sigue vigente, hermanos, de la ley son las leyes ceremoniales y son las leyes cívicas. Esas sí quedaron abolidas. Por ejemplo, hermanos, van a decir, ¿y qué son las leyes ceremoniales? ¿Qué son las leyes cívicas? Por ejemplo, las leyes cívicas, estaba escrito que si un hombre y una mujer eran sorprendidos en el acto de adulterio, ¿qué se hacía con ellos, hermanos? Se les apedreaba. Nosotros, si descubrimos a unos hermanos haciendo eso, ¿vamos a hacer eso? No. ¿Por qué no? Porque esas leyes cívicas ya quedaron abolidas. Otra de las leyes cívicas, hermano, no sé si alguien ha escuchado de la ley del levirato. ¿Qué es la ley del levirato? Es que si un hombre se casaba, obviamente con una mujer, y moría sin haber tenido hijos, entonces la mujer de él se casaba con el hermano del que había fallecido a fin de darle descendencia a su hermano, porque él no había tenido hijos. Esa es la ley del levirato, y esa ya no está vigente para nosotros porque también era una ley cívica. Las leyes ceremoniales, hermanos, por ejemplo, una de las leyes ceremoniales era la circuncisión, que se le practicaba a los niños a los 8 días de nacidos. Nosotros ya no hacemos eso, hermanos. ¿Por qué no? Porque no es una ley moral, es una ley ceremonial. Otro ejemplo, hermanos, las fiestas. El celebrar, por ejemplo, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura. Nosotros ya no practicamos esas cosas porque son leyes ceremoniales, al igual que los sacrificios de animales, también son leyes ceremoniales. Entonces, todo lo que está en el Antiguo Testamento que es ceremonial, quedó abolido, cumplido en Cristo. Todo lo que es cívico, quedó abolido. Pero todas las leyes morales de Dios, esas siguen vigentes, hermanos, y por eso es importante estudiar los 10 mandamientos.
¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? A cada uno se le repartió una hoja, hermanos. Vamos a estar leyendo los 10 mandamientos en Éxodo 20. Los vamos a estar comparando con la hojita que tienen ustedes. Del lado izquierdo dice Éxodo arriba y viene una lista de los 10 mandamientos hacia abajo según el capítulo 20. Del lado derecho dice católico, católicos, y vienen los 10 mandamientos según la Iglesia Católica. Y si ya se pusieron por ahí a verlos, van a ver que hay ciertas diferencias. Y el día de hoy vamos a estudiar por qué hay esas diferencias. Por lo pronto, hermanos, ábranme Éxodo capítulo 20. Estábamos en el 31, háganse un poquito para atrás del capítulo, hermano, no de las sillas. Éxodo 20, si no se van a ir a la calle. Éxodo 20, desde el versículo 1. Si a usted alguien le pregunta, hermano, ¿dónde están los 10 mandamientos? Usted tiene que saber que están en Éxodo 20. Y ahí la hojita que tienen, los tomamos de ahí. Y ahorita vamos a ir comparando. Aquí, hermanos, en el capítulo 19, dice que Dios le dijo a Moisés que el pueblo se preparara porque él iba a venir al pueblo. Y en el monte Sinaí, hermanos, en medio de sonido de una trompeta, de unos rayos, de unos truenos, de humo y de fuego que salía del monte, que nos dice el libro de Hebreos que Moisés, cuando vio eso y sabía que tenía que subir arriba para ver a Dios, dijo: Moisés, estoy espantado y temblando. Y el pueblo se quedó abajo y todos estaban temblando mientras oían el sonido de la bocina y los truenos y los rayos. Inmediatamente, hermanos, en el capítulo 20, que es donde estamos ahorita, Dios empieza a hablar desde arriba de ese monte. Del medio del sonido de trompeta, de los rayos, del fuego y del humo, Dios empieza a decir estas palabras, que nosotros aquí las leemos suavecito, hermanos, pero no fueron suavecitas. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, y aquí el que va a hablar, hermanos, es Dios: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pueblo de Israel había salido de Egipto, hermanos, había visto la muerte de los primogénitos, que el río se había convertido en sangre, que el sol se había oscurecido y había habido tinieblas y todas las plagas, la rana, los piojos. Y aquí 3 meses después, en el monte Sinaí, Dios le dice al pueblo: yo soy el que te sacó de la tierra de Egipto. Fui yo, de casa de servidumbre. Y en el versículo 3, hermanos, se da el primer mandamiento que está relacionado con esto que está diciendo Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? De su lado izquierdo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué no hay que tener dioses ajenos, hermanos? Porque dice Dios: mira, el pueblo de Egipto creían que el faraón era Dios, creían que el sol era Dios, creían que el Nilo era Dios, creían que las ranas eran Dios, y creían en un montón de dioses. Y yo los liberté de Egipto y les mostré mis maravillas para demostrarles a ellos y para demostrarles a ustedes que solamente hay un Dios. Dice que soy yo que los saqué de la tierra de Egipto. Por tanto, les doy mi primer mandamiento, y es: no tengan dioses ajenos delante de mí. Cuando llegaron aquí los españoles, hermanos, a América, pues aquí creían en la Coatlicue, en la Tonantzin, creían en Huitzilopochtli, creían en, ¿quién más, hermanos?, en Tlaloc, y en un montón de dioses, porque está en nuestra naturaleza pagana, en nuestra naturaleza caída, el hacernos de dioses, que el Dios de la fertilidad, que el Dios de las cosechas, que el Dios, y de ahí viene todo eso de que los santos le atribuyen una cosa: este santo es el patrono de los no sé qué, este es el de la lluvia, este es el de, porque viene de eso mismo, de que las personas se hacen dioses ajenos. Bueno, ¿qué dice el mandamiento
católico, hermanos, del otro lado van a ver el número 1. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo dije, a lo mejor la Biblia de ellos dice diferente y por eso ellos lo pusieron así. Busqué la versión latinoamericana y dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces dice prácticamente lo mismo que en la de nosotros, pero para no meterse en muchos problemas le pusieron, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y uno dice, pues no está igual, pero bueno, a final de cuentas, hermanos, sabemos que una persona puede convertir a su trabajo en un ídolo, puede convertir al dinero en un ídolo, puede convertir hasta a su esposo, su esposa, sus hijos en un ídolo. Entonces decimos, bueno, a lo mejor por ese lado dice sobre todas las cosas, refiriéndose a que un Dios o un ídolo no necesariamente tiene que ser un Dios, sino que puede ser algo o alguien. Entonces decimos, bueno, está bien, vamos a pasárselos. El segundo mandamiento, hermanos, según el Éxodo, dice, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí hay un problemita, hermanos, siempre con los católicos, porque se hacen juegos de palabras, como que no, pues no veneramos, adoramos, todas esas cosas. Y escuchaba yo la otra vez un supuesto teólogo católico que decía, no, es que ustedes los protestantes están mal. Dice, ustedes piensan que las imágenes están mal. No, pues que sí están mal. Mira, si las imágenes están mal, les dicen a los protestantes, a ver, saca un billete. ¿Se han oído eso, hermanos? Y hasta parece broma, parece su teología. Saca un billete. No, pues ya sacas uno de Sor Juana o de Benito Juárez, depende de lo que traigas. Y te dicen, ¿qué es lo que traes ahí? No, pues es un billete, no, es una imagen. Y si tú estás diciendo que las imágenes son malas, entonces tú también tienes una imagen. ¿No tienes fotos tú de algún pariente tuyo que ya haya fallecido? No, pues sí, pues es una imagen. ¿Dónde crees que está? No, pues en el cielo. Ahí dice que no te hagas imágenes de lo que creas que está en el cielo. Y hermanos, la Biblia en el contexto no está hablando de todas las imágenes. Ojo con esto que les voy a decir. No todas las imágenes están prohibidas. Por ejemplo, una imagen de un billete no tiene ningún problema. Ahorita vamos a ver por qué. Si usted tiene un cuadro de Leonardo da Vinci de la Última Cena, se está dibujando ahí supuestamente a Jesús, y usted puede decir eso es idolatría, es una imagen, una semejanza, pero no es ese tipo de imágenes de las que Dios está condenando. Si usted tiene fotografías de familiares, de bisabuelos, de tatarabuelos, de gente de muchos años, esas imágenes no son las que están prohibidas por Dios. ¿Cuáles son las imágenes que están prohibidas por Dios, hermanos? Porque incluso cuando se hizo el tabernáculo, cuando Dios le mandó a Moisés todo lo que iba a hacer, ahí donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca, el propiciatorio, Dios le mandó a Moisés que hiciera la imagen de 2 querubines. ¿Sí saben eso, hermanos? Estaban 2 querubines ahí con las alas extendidas, así uno de un lado y uno del otro. Entonces un católico te puede decir, no, es que tú estás confundido. ¿Cómo dices que Dios prohíbe las imágenes si Dios mismo le dijo a Moisés que hiciera las imágenes de los querubines? Bueno, esos querubines, el cuadro de Da Vinci, el billete, esas imágenes no son las que están prohibidas. ¿Cuáles son las imágenes que están prohibidas? La misma Biblia nos lo dice en el versículo 5. ¿Qué dice, hermanos? No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pregunta: cuando a nuestro hermano Agustín le pagan sus nieves, sus paletas, le dan un billete, ¿don Agustín se inclina ante el billete? No. ¿Le ora al billete? No. ¿Le pone velas al billete, flores, le canta las mañanitas cuando cumple Benito Juárez y le canta las mañanitas
al billete porque ese día es su cumpleaños. No, hermano, nadie haría esas tonterías. Si tenemos un cuadro de Leonardo da Vinci, nos inclinamos ante él, le pedimos, le ponemos velas, flores, le cantamos. No. Las imágenes, hermanos, que están prohibidas en el mandamiento número 2 están relacionadas directamente con el mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y muchas veces esos dioses pueden ser el sol, la luna, las estrellas, el viento, cosas que no estén representadas con una imagen, pero el hombre, por su naturaleza idólatra, tiende a hacer las imágenes, y por eso inmediatamente que les prohíbe los dioses, en el versículo siguiente les dice, el segundo mandamiento es este: no te hagas imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué tipo de imágenes? Las fotos, los cuadros, las representaciones artísticas de Jesús. No. Imágenes que se usen para culto. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Se dan cuenta cómo aquí la Biblia no dice venerar o adorar? Porque luego dicen los católicos, nosotros no las adoramos, las veneramos. Aquí no dice si las veneras o las adoras. Dice que no te inclines delante de ellas. ¿Y qué hacen las personas, hermanos, en el catolicismo delante de las imágenes? Se inclinan delante de ellas. Ahora, ojo, quiero dejar en claro que esto incluye las mismas imágenes de Jesús. Esa imagen donde está en la cruz y donde está un Cristo ahí, nada más crucificado y golpeado, llegas y te arrodillas delante de él. Esa es una imagen. Estás creyendo que esa imagen es Dios y te estás arrodillando delante de ella. Eso no se debe hacer según el segundo mandamiento. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Flores, velas, mañanitas, nada de esas cosas se les debe hacer a las imágenes, hermanos, porque hay uno solo que rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y es el mismo que nos rescató a nosotros de la esclavitud del pecado. Nadie más nos salvó, y como nada más Él nos salvó, nos dice: no tengas otros dioses delante de mí, y no te hagas imágenes ni te inclines delante de ellas. Y luego inmediatamente dice: ¿por qué, hermanos? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense, hermanos, denle a Deuteronomio, nomás no me pierdan ahí Éxodo, Deuteronomio 4:15. Ahí nos habla, cuando dice el cielo, nosotros pensamos, no, pues gente que está en el cielo. No, se refiere a aves, hermanos. En la tierra son animales y debajo de las aguas son peces. Y aquí también nos dice que no debemos hacernos una imagen con una forma de varón o de hembra. Fíjense bien, Deuteronomio 4:15. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló del medio de vosotros con el fuego, del fuego. Cuando Dios habló con ellos, hermanos, y les dio los mandamientos, dice Moisés: ustedes no vieron ninguna figura, para que no anden ahí. No, yo vi una sombra, yo vi como que tenía una cabecita así, no, yo vi como que era mujer, no, yo vi, no, dice: ustedes no vieron nada ese día, tengan mucho cuidado, dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. ¿Se da cuenta? Una estatuita. Imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. ¿Se da cuenta, hermanos? Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de animal que esté al lado en el aire, figura de ningún animal que esté que se arrastre, sobre la tierra, figura de pez alguno que haya debajo de la tierra en el agua. Entonces dice Moisés: cuando ustedes vieron que Dios estaba hablando, no vieron ni forma de animales,
ni de peces, ni de pescados, ni de hombres, ni de mujeres. No se vayan a corromper creyendo que Dios tiene una forma y vayan a andar haciéndole una forma y digan que Dios es así y que esa figura, esa estatuita es un Dios. Ahora, uno dice, bueno, pues parece bastante claro. ¿Cuál es el problema entonces? Que si ustedes ven el segundo mandamiento, hermanos, de los católicos, que lo tienen ahí del lado derecho, ¿qué dice, hermanos? El segundo, del lado derecho, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Si se dan cuenta en su hojita, hermanos, para nosotros, según Éxodo, ese es el tercero. Pero ellos lo tienen en el segundo. ¿Por qué la Iglesia Católica, hermanos, tiene el tercero en el segundo? Ah, pues fácil. Porque desaparecieron el segundo. Y cuando ustedes leen el catecismo de la Iglesia Católica y cuando un sacerdote les enseña los 10 mandamientos, no existe en la lista de ellos: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Todo eso lo quitaron y dijeron, eso no me gusta. Y ahorita estamos viviendo un tiempo, hermanos, donde la comunidad LGBT quiere hacer una Biblia donde quite los mandamientos, o más bien, perdón, los versículos que hablan acerca de los homosexuales. ¿Por qué? Porque dicen, no nos sentimos a gusto en una de nuestras religiones LGBTQ si nuestras Biblias dicen que los afeminados, que los homosexuales, que los que se echan con varones, dice, esas partes no nos gustan. Entonces ellos están viendo la manera de hacer una Biblia donde le quiten esos versos, y uno dice, qué bárbaros. Bueno, pues de la misma manera la Iglesia Católica se hizo los mandamientos quitando el segundo, porque pues imagínense ustedes, si conocían los mandamientos como son, y entran ahí a la parroquia, entran a la catedral y hay monos por todos lados, a todo alrededor. Está uno en una vitrina de vidrio, está uno crucificado arriba, está una virgen a la derecha y están 5 monos de un lado y 5 del otro. Pues no cuadra eso. Entonces dijeron, no podemos enseñarle a la gente que este es un mandamiento y al mismo tiempo claramente no lo estamos obedeciendo. Ahora volví a leer la Biblia latinoamericana y dije, a ver qué dice. Y en su Biblia, hermanos, dice, no te harás estatua ni imagen alguna. Así lo dice, incluso la versión de ellos incluye, no te harás estatua. Y como quiera, hermanos, no hacen caso de ese mandamiento. Bueno, el mandamiento número 3 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no tomará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese es el número 3. ¿Cuál es el número 4, hermanos, para nosotros? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aquí hay un pequeño problema, hermanos. Porque el día de reposo para los judíos siempre fue, ¿cuál, hermanos? El sábado. Y nosotros no guardamos el sábado. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿qué está pasando ahí? Lo que pasa es que ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. Pues no es tan simple, hermanos, porque les acabo de decir que los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios traspasó al Nuevo Testamento y no fue abolida. Entonces dice uno, caray, entonces ¿por qué todos se reúnen el domingo? Si aquí la Biblia claramente enseña que los judíos se reunían el sábado, y el cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, fíjense bien, hermanos. Aquí el estudio de hoy es para compararlo
con los mandamientos de los católicos y para explicar cuáles modificaron y por qué. Este asunto del sábado, hermanos, es más enfocado hacia los adventistas del séptimo día. Si ellos tienen razón o no, porque ellos guardan el sábado y nosotros no. Y para no detenernos ahorita en esto, hermanos, porque eso se lleva un estudio completo, entonces no vamos ahorita a profundizar en eso, pero yo les prometo, hermanos, que vamos a tener un estudio donde hablemos específicamente de qué pasó y por qué nosotros no cumplimos aparentemente con este mandamiento. Aquí está relacionado, hermanos, un poquito acerca con que el ser humano tiene que descansar según el contexto. Fíjense lo que dice, hermanos, el versículo 9. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, dice, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, para que alguien no se me quede con esa duda, hermanos, vamos a leer Colosenses capítulo 2. No lo puedo explicar ahorita dentro de la grabación, pero lo vamos a tener después. Pero este verso es para que no se queden con la duda, hermanos, de por qué no lo guardamos. Colosenses 2:16. Me dicen con un amén cuando lo encuentren y no me pierdan Éxodo 20, porque nos vamos a regresar. Pablo está hablando, hermanos, y está explicando a la luz del Nuevo Testamento, que es a la luz de que debemos interpretar el Antiguo, respecto al día de reposo. Colosenses 2:16. ¿Sí lo encontraron, hermanos? Fíjense lo que dice: por tanto, y fíjense, me estoy tragando el contexto porque ya llegué al por tanto, pero les digo, no me quiero detener aquí mucho, simplemente es para que no quede esa espinita y saber que efectivamente hay una explicación. Por tanto, dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta. ¿Se acuerdan lo que les dije? Lo ceremonial, luna nueva o días de reposo. Y aquí entra el sábado, hermanos, que los judíos guardaban, pero los gentiles no. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y les dice: miren, a ustedes les van a empezar a decir que por qué no guardan el sábado, que por qué no se circuncidan, que por qué no guardan la Pascua, por qué no celebran la fiesta de los panes sin levadura, luna nueva. Dice: nadie los juzgue respecto a estas cosas. Dice: comida, bebida, y ahí en la comida va incluido el puerco, que también está prohibido en la iglesia adventista. En cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, ¿por qué no? Dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, dice, es de Cristo. Entonces el día de reposo, hermanos, tiene que ver con algo respecto a Jesús, que yo no sé si se acuerden, en el segundo estudio que tuvimos aquí hace ya casi 3 años, hablamos acerca de eso. Entonces sería bueno, como no se grabó ese estudio, volverlo a tener y grabarlo para saber y poderle dar a los adventistas esa explicación. Porque a mí una vez me llegaron unos pastores ahí adventistas y me dijeron: mira, dice Primera de Juan, el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Entonces pues dicen: ¿y qué dice este mandamiento? Acuérdate del día de reposo, y tú no lo guardas. Y ya de ahí se parte toda la doctrina, hermanos. Pero eso tiene una explicación. Bueno, ¿cuál es el tercer mandamiento católico, hermanos? Ustedes lo tienen ahí del lado derecho. ¿Qué dice? Santificarás las fiestas.
Y ahí está medio raro. ¿Por qué le pusieron santificarás las fiestas? Si su misma Biblia, la versión latinoamericana, dice el día de reposo. Pero como la Iglesia Católica, hermanos, no sabe lo que les estoy diciendo, que les voy a explicar en ese estudio, y como ellos guardan el domingo y dicen que el domingo es el día que se tiene que guardar, pero como el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo, y el día de reposo es el séptimo día, y el séptimo día de la semana es el sábado, entonces para no meterse en problemas otra vez lo modifican y le ponen santificarás las fiestas. Y yo no sé qué quiere decir eso de santificar las fiestas, pero una de las fiestas a lo que ellos le llaman es la celebración de la misa o la Eucaristía. Y como ellos la celebran en domingo, entonces dicen hay que santificar el domingo, y ya de ahí ya se acomodan. Bueno, nosotros, hermanos, ahorita estamos reunidos, y hoy ¿qué día es? Miércoles. Entonces eso me pone en una buena postura, donde no estamos abogando ni por el domingo ni por el sábado, hermanos, porque hoy es miércoles. Sin embargo, el día de hoy nos podemos reunir para la gloria de Dios. Bueno, dice el quinto mandamiento. ¿Cuál es, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto, hermanos, sabemos que traspasa hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo había que honrar a los padres, y en el Nuevo, hermanos, también. ¿No se dan cuenta cómo los mandamientos traspasaron? Ahí es donde queda la duda al adventista y dice, ¿y entonces por qué el día de reposo no? Repito, tiene una explicación, solo que el estudio de hoy es para ver las modificaciones que hicieron los católicos. Bueno, este de honra a tu padre y a tu madre, hermanos, que es el quinto, para los católicos, ¿cuál es? El cuarto. Por eso les di las hojitas, porque si les explico así se me vuelven locos, hermanos, y se me enredan. Entonces, ellos van uno atrás, acuérdense. ¿Por qué van uno atrás? Porque quitaron el segundo, y eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Cuál es el sexto, hermanos, que tienen ahí en sus hojitas del lado izquierdo? No matarás. Este es el quinto mandamiento para la Iglesia Católica, pero en realidad es el sexto. Ahora, respecto a este mandamiento, hermanos, muchas veces las personas a quienes les predicamos dicen, bueno, pero es que tú me hablas de Dios y del perdón de pecados, pero yo soy una persona buena, yo no he matado a nadie. Pero cuando viene Jesús, hermanos, Jesús nos enseña que no es necesariamente nada más el acto de matar, sino algo más. Y búsquenme por mientras, hermanos, Mateo capítulo 5. No me pierdan Éxodo 20 porque vamos a regresar. Mateo capítulo 5. ¿Se acuerdan qué hizo Caín con su hermano Abel, hermanos? Lo mató. Pero antes de haberlo matado, Caín ya lo había matado. ¿En dónde, hermanos? En su corazón. Y después ya llevó el acto. Dice que Amnón, hijo de David, que abusó de una de las hijas de David, de Tamar, fue aborrecido por Absalón. Y Absalón deseaba matarlo, pero en 2 años no le hizo nada, hasta que llegó un día y lo mató. Sin embargo, hermanos, Absalón lo había matado 2 años antes. ¿En dónde? En su corazón. Entonces Jesús nos viene a enseñar, hermanos, que no es nada más porque mataste, sino cuando tienes odio y tienes rencor en contra de alguien, es como si ya lo hubieras matado en tu corazón. ¿Encontrado Mateo 5, hermanos? Fíjense el verso 17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Es decir, los mandamientos de Dios siguen. Por eso es bien importante explicar eso del día de reposo, porque dice Jesús, no, a ver, no crean que yo los quité.
No crean que el día de reposo era antes y ahora ya no, nomás porque sí. No, dice, yo no vine para abrogar la ley o los profetas, sino que he venido para, no los he venido a abrogar, dice, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, y se está refiriendo en parte a los 10 mandamientos, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así le enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado, ¿qué cosa, hermanos? Grande en el reino de los cielos. Y a continuación dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere? Que los fariseos podían odiar a la gente, como muchas veces los cristianos piensan que pueden odiar, pero como no han matado a nadie, dice, yo soy bueno porque yo no he matado a nadie. Y cuando vas y le predicas a la gente, oiga, usted se tiene que arrepentir, pero yo no he matado a nadie. Y Jesús viene a enseñar que ese no es el único problema. Dice el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Cuándo fue dicho esto, hermanos? En Éxodo 20, en los 10 mandamientos, en el Antiguo Testamento. Oyeron que le fue dicho a los antiguos, no matarán. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es decir, en el Antiguo Testamento no se podía matar. ¿En el Nuevo Testamento se puede? No. No se puede. Pero es el viejo, y el viejo ya quedó abolido. No, no es tan fácil, hermanos. Entonces dice Jesús, por eso, no crean que yo vine a quitar la ley de Moisés. No, dice, en el antiguo les dijeron no matarás, y cualquiera que mate, dice, será culpable de juicio. Es decir, el mandamiento sigue. Pero ahora, hermanos, aparte de que sigue y de que nosotros tampoco podemos matar, Jesús lo amplía todavía para nosotros y para todas aquellas personas que piensan que son justos simplemente porque no han matado. Y dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y ahí ya si vamos a predicarle a la gente, no, yo no he matado, ¿y usted no se ha enojado con nadie? A veces no le hablan a toda la familia, hermanos. Cualquiera que se enoja contra su hermano, ¿qué dice? Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí está hablando, hermanos, de un odio y de un sentimiento de nunca te voy a perdonar. Eso es lo que hay aquí. Cuando dice, ¿sabes qué? Yo nunca te voy a, ni me vuelvas a hablar en tu vida. Esa persona, hermanos, hagan de cuenta que ya lo mató. Pero no lo mató. Pero en su corazón sí. Dice 1 Juan 3:15, hermanos, no lo busquen, no se muevan de ahí. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué cosa, hermanos? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso Jesús sigue enseñando y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ándate y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, es importante ver esto, hermanos, cómo este mandamiento no se quitó, sigue, pero se amplió. Eso es bien importante por lo que vamos a ver ahorita. El séptimo, hermanos, mandamiento, ¿cuál es? Ahí lo tienen en su hojita. No cometerás adulterio. Del lado de los católicos, ¿qué número es? El sexto. Van uno atrás. ¿Por qué? Porque quitaron el de las imágenes mañosamente. Eso no se debe hacer. Ahora, el sexto católico, hermanos, no dice específicamente no cometerás adulterio. ¿Qué dice? No cometerás actos impuros.
Y uno dice, ah, caray, ya le volvieron a mover ahí. Pero bueno, dice uno, no, pues es que engloba el adulterio, la fornicación y actos impuros. Bueno, decimos, pues ese no está así como que tan modificado, aunque no les costaba nada ponerlo como era. Bueno, ahí mismo donde están, hermanos, en Mateo 5, pero en el versículo 27, Jesús deja este mandamiento del Antiguo Testamento de no cometerás adulterio y lo pasa al Nuevo Testamento. En el Antiguo no se podía, en el Nuevo tampoco. Pero ahora Jesús, al igual que el mandamiento anterior, lo va a ampliar más. Por si le predicamos a alguna persona moralista que le ha sido fiel a su esposa y dice, yo nunca he engañado a mi esposa. Ah, pues está bien, pero fíjate lo que dice Jesús. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y este mandamiento sigue. Pero aparte Jesús lo amplía y dice, pero yo les digo, ¿qué dice, hermanos? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces tú vas con una señora, le predicas el evangelio y dice, no, mire muchacho, yo aquí no he matado a nadie, así que no me esté, y no se ha peleado con nadie, y queda expuesta. Y le dices a un hombre, mire, varón, aquí dice la Biblia que se arrepienta. Mire, yo tengo 30 años con mi esposa y le he sido fiel. Ah, pero nunca ha mirado a otra mujer para codiciarla en su corazón. Y aquí, hermanos, y con el internet, y con el WhatsApp, las redes sociales, el Facebook, ¿cuántos hombres no han mirado a una mujer para codiciarla en su corazón? ¿Y cuántas mujeres, hermanos, no han codiciado hombres en su corazón? Tanto uno como el otro es adulterio, aunque no se haya cometido el acto, porque al final de cuentas, muchas veces si no se comete el acto, pues es porque no se puede, pero la intención en el corazón ya está, hermanos. Hablando de los falsos maestros, el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de su segunda carta, en el versículo 14, les dice, tienen los ojos llenos, ¿sí se acuerdan, hermanos? Adulterio. Tienen los ojos llenos de adulterio, dice. No se cansan de pecar. Son hombres, repito, o mujeres que ven a un hombre y ay, ven, el hombre ve a la mujer, y ven, y ven, y ven, y ven. Y más en las redes sociales, cuando están solitos y piensan que nadie los ve, pero oh sorpresa, Dios los está viendo y están quebrantando uno de los 10 mandamientos, hermano. Ahora, ¿cuál es el octavo mandamiento? Dice, hermanos, según el versículo 15, ¿qué dice? No robarás. Ese es el mandamiento número 8. Para los católicos es el 7, porque van uno atrás. El noveno, hermanos, según Éxodo 20, 16, ahí lo tienen en su hojita, ¿cuál es? Si me lo dicen. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, hermanos. Y que nos sirva hoy, aparte de estar aprendiendo estas modificaciones que le hicieron los católicos, hacernos un examen de conciencia, ¿verdad? Si hemos codiciado hombres a mujeres, mujeres a hombres, si nos hemos peleado, si hemos hablado contra nuestro prójimo falso testimonio, si estamos anteponiendo a Dios otros dioses como el dinero, el trabajo o alguno de nuestros familiares. Bueno, pues ahí nos sirve para darnos cuenta que todos estos mandamientos que Dios dio es porque Él sabe que están en la naturaleza humana. Y lo que quería Dios, hermanos, al dar estos mandamientos, no era que la gente dijera, uy, yo los cumplo todos, yo soy bien bueno. No, quería que fueras honesto y te dieras cuenta que estás condenado porque quebrantaste la ley de Dios. Si quebrantaste uno de estos 10, debes de ir al infierno. ¿Por qué no vas a ir al infierno? Aunque fallamos todos
en estos mandamientos? Por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque somos justos, justificados y salvados por la fe en su sangre y en su sacrificio, y no en las obras. Porque si dependiera de nosotros, hermanos, si el día de hoy le dijera yo, mire, si usted quebranta uno de estos se va al infierno, ¿cuántos se salvan? Nadie se salva. Bueno, el octavo de los católicos dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, ni mentirás. Hasta aquí, hermanos, ¿cuántos nos faltan del lado izquierdo para llegar al final? Nos falta uno. ¿Cuántos nos faltan del lado derecho? Nos faltan dos. Bueno, fíjense bien. ¿Cuál es el último? Según Éxodo 20:17, dice: no codiciarás. Y aquí es otro, hermanos, donde yo estoy seguro que la conciencia y el Espíritu Santo les van a dar testimonio que han quebrantado este mandamiento. Dice: no codiciarás, y da varios ejemplos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, su chofer, sus empleados, su casa, su esposa, su buey, su asno, su carro, su iPhone, sus viajes, su ropa, todas esas cositas que ustedes ven que sus prójimos publican en el Facebook. Y que ustedes dicen: ay, cómo anda viajando para todos. No codicies los viajes de tu prójimo. Ay, mira ese vestido que trae esa, ay, pero está bien gorda. No codicies el vestido de tu prójima. No se dice así, ¿verdad? Yo creo. Pero todas esas cosas, hermanos, que ustedes ven y que les causan en el corazón amargura, frustración y desánimo por andar espiando a la gente y por andar de chismosos en cosas que no debieran andar. A ver, ¿a dónde fue este? A ver, ¿qué anda haciendo este? Y por el otro lado, todos los demás que están publicados están poniendo: le voy a poner mi iPhone 13, le voy a poner aquí en la Torre Eiffel, le voy a poner aquí lo que me dio mi amor, una camionetota. Unos presumiendo y los otros chismeando, y al final de cuentas ninguno de los dos es feliz. Uno está vacío, vive de apariencias, el otro está frustrado y amargado porque no tiene nada. Arrepiéntanse, hermanos. Ahora, ¿cuál es el 10 de los católicos? No codiciarás, dice, los bienes ajenos. Entonces vemos que el 10 de nosotros y el 10 de ellos es el mismo, ¿verdad que sí? ¿Por qué es el mismo? Porque ya no había más, hermanos. Entonces no había forma de que se inventaran uno ahí al último. Tenían que terminar con el 10. No codiciarás es el 10. Terminaron en el 10. Pero ¿cómo van a terminar en el 10 si apenas iban en el 8? Y si se comieron el 2, ¿qué pasó ahí? Imagínense las mañas que hacen, hermanos. Y luego dicen, tanto sus sacerdotes, sus teólogos, que ellos son la iglesia verdadera. ¿Cómo van a ser la iglesia verdadera, hermanos? Si arrancan uno de los 10 mandamientos y hacen, ¿cómo dicen? Títere, ¿cómo es? Se me fue ahorita la onda. Maroma y teatro y títeres a las 4. Circo, maroma y teatro y títeres a las 4. Está en Proverbios 12, se me olvidó, hermanos. ¿Qué ponen ellos en el 9, hermanos? Porque no pueden ser tan cínicos de dejarlo así y enseñarle a los niños: vamos a enseñarle los 10 mandamientos, y son 9. No, hermano, está bien que sí, cuando está uno en el catolicismo es ignorante, pero no es para tanto. Tienen que llenar ese hoyo. ¿Cómo lo llenaron? Se inventaron uno. El 9. ¿Qué dice el 9, hermanos? No consentir pensamientos ni deseos impuros. ¿De dónde sacaron eso? Ustedes pueden leer todo el capítulo de Éxodo 20 y luego agárrense una Biblia latinoamericana, porque uno dice, pues a lo mejor la de ellos dice, ¿no? No dice eso. ¿De dónde sacaron ese mandamiento? Lo que pasa, hermanos, es que lo inventaron porque descaradamente quitaron uno, y digo descaradamente porque no tienen cara para enseñarle a los niños en el catecismo que no te debes hacer imágenes ni inclinarte ante ellas, y tienen llena la parroquia y la catedral.
Entonces, como eso les incomodaba, dicen, vamos a quitar uno, pero nos falta uno. ¿Qué hacemos, don Padrecito? Pues vamos a poner, no consentir pensamientos ni deseos impuros. Y casi es igual al 6, ¿sí se dan cuenta? Lean el 6, casi lo mismo. Casi está igual, hermanos. Dijo Elena, mi cuñada, que le mando un saludo si nos está oyendo. Dice, hay que ser puercos, pero no trompudos. No sé exactamente qué quiere decir eso, pero suena bien. y quiere decir así como que, hermanos, sí está bien que abusen de la iglesia y que bueno, no está bien, obvio, pero me refiero, pues sí los están engañando, ¿verdad? Pero estos engaños, oigan, hermanos, no hay que consentir pensamientos ni deseos impuros. Ahora, ¿de dónde sacaron eso? Ellos tienen una explicación. Y ahorita tienen una superestrella que es un sacerdote católico que se llama el padre Luis Toro. ¿Sí lo han oído, hermanos? Ahí está, y echa unas mentiras, hermanos. Y yo me divierto porque les digo, a veces van testigo de Jehová contra padre Luis Toro. No, hombre, hermanos, esos yo ni los veo. Y luego dicen, adventista contra católico, contra padre Luis Toro. Y el adventista dice, es el sábado. Y el otro dice, es el domingo. Y parecen la familia Peluche peleando Ludovico con Federica, hermano. No sirve eso. No es el sábado ni es el domingo. Hay una explicación. Y la evidencia está que hoy es miércoles. Y aquí estamos aprendiendo la palabra de Dios. Ya en el Nuevo Testamento los días pasaron a ser otra cosa, pero tiene una explicación. Y no me quiero adelantar. Bueno. Este sacerdote, hermanos, da una explicación. Fíjense bien. Nosotros ya vimos que el mandamiento de no matarás no se quitó, se amplió. ¿Verdad que sí? Bueno. El mandamiento de no cometerás adulterio no se quitó tampoco, se amplió. El que codicia a una mujer en su corazón y adulteró con ella. Pero, hermanos, los católicos lo que hicieron fue dividir el 10º mandamiento, como les hacía falta uno, partieron el 10 en 2. ¿Cómo que partieron el 10 en 2? Sí. El sexto para ellos dice, no cometerás actos impuros, habla del acto del adulterio físicamente. Pero el 9 dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y según ellos, no lo inventaron ellos ni lo cambiaron ellos, sino que lo cambió Jesús. Y habla del adulterio en el corazón. Como el 10º mandamiento dice, no codicies la casa de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. Y como Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella, entonces dijeron, entonces vamos a separar aquí. El 10 es no codiciarás los bienes, la casa, el burro, las siervas, todo. Y el 9 es no tendrás pensamientos ni deseos impuros. ¿Cómo? Codiciando la mujer de tu prójimo. Y este sacerdote Luis Toro dice, miren, les voy a explicar. Y iba a traer la grabación, voy a ver si ahorita lo meto aquí en el video para los que nos están oyendo en internet, para que oigan lo que él dice y no crean que yo estoy inventando. Dice, miren, en el Antiguo Testamento, dice, la mujer era vista como un animal. La mujer era vista como una cosa, como una propiedad del hombre, dice. Por eso el mandamiento dice, la casa, la mujer, el siervo, el burro. Dice, pusieron a la mujer entre las burras y las perras, dice él, porque era un animal. Dice, pero en el Nuevo Testamento Jesús ya le dio dignidad y bla, 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 bla. Y se oye bonito. Dice, por eso la Iglesia Católica sacó a la mujer de ahí, porque ella no es uno de los bienes del hombre, ni es uno de sus animales. Y muchas mujeres pueden decir, ay, sí es cierto, qué bueno, que ya nos sacaron de ahí. Pero no es cierto, hermanos. Porque después le pregunta ahí al sacerdote, un católico, y le dice, oiga padre, dice, yo tengo una duda. Dice, eso que usted dice que fue puesta entre los animales porque no tenía valor y que era propiedad del hombre. Dice, oiga, pero si Dios mismo fue el que escribió los mandamientos
y se lo fregó. Dice, Dios mismo fue el que escribió los mandamientos. ¿Cómo lo puso Dios, siendo Dios? ¿Cómo puso a la mujer entre el perro y el burro y como una posesión? Y empezó a dar unas cantinfleadas y a los 30 segundos cortan el video. Y otro motivo por el que debía cambiarse. Porque el 10º mandamiento metía a la mujer, léame el 10º mandamiento. A ver, ¿dónde metía a la mujer? Póngase el micrófono. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. ¿A dónde metieron la mujer? Entre los bienes del hombre. Entre los burros y las burras. Las perras y los... Hermanitos, pregunto. ¿Ustedes sabían que la mujer en el Antiguo Testamento era un animal? No era una persona. No valía nada. Por eso está metida entre los burros y los perros. O entre las burras y las perras. Entre los cochinos. Porque era un animal. Padre, Dios da los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios pone ese mandamiento así? ¿Por qué de la forma que su merced nos lo explica se ve como la mujer menospreciada? Y es de parte de Dios, no lo hizo el hombre. Entonces me gustaría que me explicara por qué está ese mandamiento así escrito. Y un montón de católicos se pusieron a preguntar abajo, tiene razón lo que preguntó el muchacho, quedé confundido, oigan, ¿por qué cortaron el video? Y yo les empecé a contestar, pues es que los están engañando. ¿Qué les van a contestar? ¿No están viendo que quitaron uno de los 10? Convirtieron un mandamiento, hermanos, de los 10, lo partieron y lo pusieron en 2, porque otro de los 10, el segundo, lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? Porque tienen las iglesias llenas de imágenes. Ellos quitaron intencionalmente el segundo mandamiento. Ahora fíjense bien, hermanos, cuando Moisés baja, Dios le da esto. Primero le habla al pueblo, luego se lo dan 2 tablas y Moisés viene bajando con sus tablas. Y antes de que Moisés bajara, hermanos, el pueblo se le acercó a Aarón, ¿se acuerdan? Y le dijeron a Aarón, ¿qué cosa? Haznos dioses que vayan de delante de nosotros. Les acababa de decir Dios, hermanos. Y uno dice, ay, ¿cómo esa gente, cómo es? No, debes decir, ay, ¿cómo somos? Porque están representando la naturaleza humana que todos los que están aquí traen puesta. Porque ninguno es angelito, hermanos. Se le acercan a Moisés y le dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Quebrantaron el primero, no tendrás dioses delante de mí. Y luego, ¿qué les dice Aarón? Pues tráiganme sus aretes y sus cadenas y a ver, ahorita vamos a hacer. ¿Y qué hacen? Una imagen de un becerro de oro y quebrantan el segundo mandamiento. Y se inclinan ante él y dijeron, este es Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto. Bueno, así es pecado que en la iglesia católica alguien agarre un crucifijo, aunque sea la imagen supuestamente de Jesús, y digan, este es Jesús que murió por... Ese no es Jesús. No está mal nada más las imágenes de María y de los santos, aún las de Jesús. No se debe hacer una imagen de nada, hermanos. Porque ninguna figura vieron, les dice Moisés, cuando Dios se les apareció, para que no se corrompan y anden haciendo imágenes. Se inclinaron, pecaron contra Dios, y cuando Moisés baja con las tablas, hermanos, y ve que ya tenían un Dios, y que se habían hecho una imagen, y que se habían inclinado ante él, se enardeció y quebró las tablas. ¿Por qué las quebró, hermanos? Porque ese era un pacto que Dios estaba haciendo con ellos y ellos lo habían quebrantado. Y como ellos quebrantaron el pacto, Moisés agarra las tablas y las truena también. Está este pacto, ya lo rompieron, ya lo inhabilitaron, lo echaron a perder. Están haciendo lo que Dios les dijo que no hicieran. ¿Se imaginan, hermanos? Porque la iglesia católica dicen que son la verdadera, la que Cristo fundó, bla, bla, bla. ¿Se imaginan a Moisés que Dios lo dejara venir un ratito? Mira, Moisés, vamos a jugar un rato. Agarras las 2 tablas y bájate ahí al Vaticano.
Cuando está todo el pueblo reunido con imágenes y todos besando al Papa y de rodillas. ¿Qué haría Moisés, hermanos? Quebraría las tablas otra vez, porque están cometiendo el mismo pecado de idolatría que cometió el pueblo. ¿Por qué? Porque por naturaleza, hermanos, ojo con esto, porque esto aplica para todos, católicos, adventistas, todos, para mí también. Aunque ya fuimos regenerados en el Espíritu Santo y tenemos una nueva naturaleza, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo morando en ustedes? Amén. Amén. De todos modos, en sus cuerpos, hermanos, tienen una naturaleza con tendencia a hacerse un Dios falso. Por eso debemos tener cuidado. Por eso le decía a Mateo, mira, Dios descendió y fuego. ¿Y por qué hizo eso? Porque de repente ellos empiezan a ver a Dios como un viejito en una mecedora. Entonces hay que enseñarles a Dios cómo es. Tenemos la tendencia, hermanos, a hacernos imágenes. Por eso antes de venir a Cristo traíamos santitos, y por eso andan vendiendo imágenes, y andábamos con la guadalupana, porque está en nuestra naturaleza caída. Y por eso idolatran en la luz del mundo a Samuel Joaquín, a Aarón Joaquín, al Papa y a la Virgen y a todos. Y muchos idolatran a sus pastores, idolatran a sus denominaciones, idolatran el dinero, idolatran sus trabajos, a sus hijos, a sus esposas y un montón de cosas. Por eso dijo Jesús, el que ame más a padre o madre que a mí, no es digno de mí. El que ame más a su hijo, a su hija que a mí, a su esposo, a su esposa que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y me siga, tampoco es digno de mí, se niegue a sí mismo. ¿Por qué? Porque al primero que convertimos en Dios en nuestra vida, hermanos, cuando no conocemos a Dios, es a nosotros mismos. Por eso la gente no quiere venir a Cristo, porque venir a Cristo es que dejas de ser Dios tú y ahora Dios es Él. Dejas de mandar tú y ahora va a mandar Él y tú vas a obedecer. Entonces, tenemos en nuestra naturaleza, hermanos, caída, no honrar a nuestros padres, ¿verdad? No sé cuántos menores de edad hay aquí. Es parte de su naturaleza caída. Por eso Dios le dice, hónralos, porque sabe que por naturaleza no lo hacemos. Nos dice, no mates, y uno dice, no, pues yo no mato, pero ya vimos lo que significa también el mandamiento. Y ya sabemos que si se nos presenta la oportunidad, ya sea en defensa propia o lo que sea, si hay una madre que su hijo está en peligro y tiene una pistolita ahí, ¿qué va a hacer, hermanos? ¿Orar por el ratero? Le va a tirar. Está en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza, hermanos, está el robar. Sí, si ustedes le dan feriecita de más, y cuando somos cristianos la regresamos, pero nos duele, hermanos. ¿Se acuerdan la película esa de Ghost, donde tiene que entregar el cheque, y está y dice, sí lo voy a dar, pero me duele, hermanos? Una vez fuimos al banco, pagamos unas deudas, liquidamos todas unas cosas que debíamos, ya íbamos a quedar en ceros, y le dicen a mi esposa, aquí está su feria, dice, 27,000 pesos. Y yo me quedé, ¡ay, gloria a Dios, me sobró feria! Yo sabía que no me iba a sobrar, hermanos. Y dice mi esposa, no. Dice, aquí yo traigo todas mis cuentas, mire, y le pasan unas hojas, esto, y empiezan a revisar. Ah, no, dice, tiene razón. Y yo decía, ¿seguros? ¿No será mi feria? Porque está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza, hermanos, adulterar con los ojos. Está en nuestra naturaleza codiciar las cosas de los demás. Y es una naturaleza triste y vergonzosa. Por lo cual Dios, hermanos, viene a darnos una nueva naturaleza para que podamos vencer la vieja naturaleza. Y si fallamos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Confesar nuestros pecados. ¿A quién? ¿Al Padrecito? No, hermanos, a Dios. Arrepentirnos, apartarnos. Y la sangre de Cristo que derramó por nosotros nos va a limpiar de todo pecado y de toda maldad. Por eso somos salvos. Esa es la gracia, hermanos. No es porque seamos buenos. ¿Quién de aquí puede pararse y decirme que es bueno? Si alguien se para, yo soy bueno. Bueno para nada, hermanos. No hay buenos. Nomás hubo uno bueno, Jesús, y vino a morir por nosotros, el justo, para poder justificar a los injustos.
En el Nuevo Testamento, hermanos, en Mateo 22, con esto terminamos, Jesús nos enseña que hay 2 mandamientos ahora en los que se engloban los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Dice Mateo capítulo 22, versículo 36, dice que le pregunta uno de los fariseos, de los intérpretes de la ley: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Sí, dice, ¿será el sábado, hermanos? ¿El puerco? ¿La circuncisión? ¿Cuál es el bueno, el más grande? Dice Dios, en el 37 le dice Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, Este mandamiento, hermanos, que es el primero, engloba los primeros 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza, no tomarás en vano el nombre de tu Dios, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos 4 están englobados en ese. Dice, y el segundo, es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, y engloba: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás. Todos esos en uno. ¿Cuál es, hermanos? Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y dice Romanos, hermanos, 13:8. Romanos 13:8. Y con sí acabamos. Y a ver, hermanos, ya les había dicho que ya acabamos y no acabamos. No mentirás, ya fallé con uno de los 10. Romanos 13:8. Escribe el apóstol Pablo y dice: no debáis a nadie nada, sino el amarlos los unos a los otros. Porque el que ha amado, dice, ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no cometerás, no levantarás, falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ese es el cumplimiento de la ley, hermanos. Ahora, aunque estamos en la gracia, y aunque se nos simplificaron las cosas, y a diferencia de la ley donde había 630 mandamientos, nada más tenemos 2. Les tengo una noticia, hermanos: de esos 2 nomás que tenemos que cumplir, seguimos fallando. Porque no estamos amando a Dios con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y no estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Seguimos fallando. ¿Cómo entonces somos salvos si seguimos fallando hasta en esos 2? Por la gracia, por medio de la fe. Fallamos, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos, nos apartamos y le pedimos a Dios que nos ayude a seguir adelante, y somos limpiados por medio de su sangre, y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y seguimos caminando en la vida cristiana, no porque estemos guardando un montón de cosas de la ley. Todos somos injustos, hermanos. Alguien me puede decir, por ejemplo, de los adventistas: yo nunca he trabajado un sábado y yo nunca he comido puerco. Aún así eres injusto delante de Dios. Todos somos injustos delante de Dios. Entonces, lo que debemos hacer aquí es confiar en Dios, que por la gracia seguimos avanzando, ver esos mandamientos, llévenselos a su casa, mediten en ellos y digan: Señor, ¿cómo es posible que yo te falle en este, y solamente por tu gracia y por medio de la muerte de Jesucristo yo puedo seguir adelante a pesar de la maldad que mora en mí? Esperando que un día vengas y me des un cuerpo nuevo donde more la justicia y donde yo ya ahora sí no te falle, Señor. Pónganse de pie, hermanos, vamos a despedir el estudio.
Si les interesa a quienes nos escucharon en internet ese estudio acerca de lo del sábado, nos pueden dejar aquí un comentario y decir, oye, yo quiero saber de lo del sábado porque pues sí vi que quitaron el segundo, pero me quedó ahí la duda de que dice santificarás el día de reposo y nosotros no nos reunimos el sábado. Si Dios nos lo permite, estaremos dando ese estudio, agradeciéndole a las personas que se suscriben al canal, que comparten los videos, que nos dejan un me gusta y un comentario, deseándole que Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.